Todo comenzó con un susurro. No, en realidad no fue un susurro. Fue un grito. Un grito ahogado, lejano, que se coló por la ventana entreabierta de mi apartamento en Austin, Texas. Era temprano, demasiado temprano para que alguien estuviera haciendo tanto ruido. Me levanté de la cama, frotándome los ojos, y me acerqué a la ventana. El sol apenas comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de un rojo opaco, como si el mundo estuviera sangrando. Abajo, en la calle, vi a un hombre arrastrándose por el asfalto. No, no se arrastraba. Se retorcía. Como si algo dentro de él lo estuviera devorando. Me incliné un poco más, tratando de entender lo que estaba viendo. Su camisa estaba manchada de algo oscuro, y sus movimientos eran espasmódicos, antinaturales. De repente, se detuvo. Y luego, lentamente, se levantó. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que lo vi girar la cabeza hacia mí. Sus ojos. Dios, sus ojos. No eran humanos. Estaban velados, como cubiertos por una capa de hongos blancos, y su boca se abrió en un gruñido que me heló la sangre. Corrí las cortinas de un tirón, el corazón latiéndome tan fuerte que sentí que iba a salirse del pecho. ¿Qué pasa?, preguntó mi hermana, Emma, desde el sofá. Había venido a quedarse conmigo después de una pelea con su novio, y ahora estaba envuelta en una manta, mirándome con los ojos hinchados de sueño. Nada, mentí, tratando de calmarme. Solo un borracho en la calle. Pero no era nada. Y lo sabía. El sonido de las sirenas me despertó por segunda vez esa mañana. Esta vez no eran solo una o dos, sino una cacofonía estridente que llenaba el aire. Me asomé de nuevo por la ventana, esta vez con más cuidado. Las calles estaban llenas de gente corriendo en todas direcciones. Algunos gritaban, otros lloraban, y otros no parecían estar corriendo hacia algo, sino de algo. Emma, despierta, dije, tratando de mantener la calma. Algo está pasando. Ella se levantó, frotándose los ojos, y se acercó a la ventana. Cuando vio la escena abajo, su rostro palideció. ¿Qué diablos? No terminó la frase. Un estruendo proveniente del pasillo nos hizo saltar a ambas. Alguien estaba golpeando las puertas, una por una, gritando algo que no podíamos entender. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era el vecino del 304, un tipo amable que siempre me saludaba en el ascensor. Pero ahora no parecía tan amable. Su camisa estaba rasgada y tenía algo que parecía sangre seca alrededor de la boca. Golpeó mi puerta con tanta fuerza que sentí que iba a ceder. «Déjenme entrar. Por favor, déjenme entrar», gritó, su voz entrecortada por lo que sonaban como sollozos. Emma me miró, sus ojos llenos de pánico. «No podemos dejarlo entrar», susurró. «Hay algo mal en él». Lo sabía. Pero no pude evitar sentir una punzada de culpa cuando escuché cómo sus gritos se convertían en algo más, algo que ya no sonaba humano. El sonido de los disparos llegó poco después. Al principio, eran esporádicos, como petardos en la distancia. Pero pronto se volvieron constantes, un recordatorio de que el mundo afuera ya no era seguro. Emma y yo nos habíamos refugiado en el baño, el lugar más pequeño y seguro del apartamento. Ella sostenía un cuchillo de cocina con manos temblorosas, mientras yo empuñaba una bat de béisbol que había encontrado en el armario. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Emma, su voz apenas un susurro. «No lo sé», admití. «Pero no podemos quedarnos aquí para siempre». El sonido de cristales rompiéndose nos hizo saltar. Alguien, o algo, había entrado al apartamento. Escuchamos pasos arrastrándose por el pasillo, seguidos de un gruñido gutural que me erizó la piel. Emma me miró, sus ojos llenos de terror. «No mires», le dije, apretando el bate con fuerza. La puerta del baño se abrió de golpe, y allí estaba el vecino del 304. Pero ya no era él. Sus ojos estaban completamente blancos, y su boca abierta en un gruñido que revelaba dientes manchados de sangre. Se abalanzó hacia mí, pero reaccioné a tiempo. El bate golpeó su cabeza con un crujido sordo, y cayó al suelo, retorciéndose. «Vamos», grité, agarrando a Emma del brazo. Corrimos hacia la puerta principal, pero antes de salir, me detuve. El apartamento estaba en silencio, excepto por el sonido de los gruñidos del vecino, que aún intentaba levantarse.
Miré a Emma, su rostro pálido y cubierto de sudor, y supe que nada volvería a ser igual. El sonido de los disparos seguía resonando en la distancia, un eco constante que se mezclaba con los gritos y los alaridos que llegaban desde la calle. Emma y yo nos apresuramos a cerrar la puerta del apartamento tras salir, pero no sin antes escuchar cómo el vecino del 304, o lo que quedaba de él, arañaba el suelo del baño, intentando levantarse. Su respiración era irregular, como si algo le obstruyera la garganta, y cada movimiento que hacía producía un crujido húmedo, como si sus huesos estuvieran rompiéndose y recomponiéndose a la fuerza. Emma estaba temblando a mi lado, el cuchillo todavía en su mano, aunque lo sostenía con torpeza, como si no supiera realmente cómo usarlo. Yo seguía agarrando el bate con fuerza, mis nudillos blancos por la presión. El pasillo del edificio estaba vacío, pero las puertas de varios apartamentos estaban abiertas de par en par y desde dentro se escuchaban ruidos, llantos, golpes y algo más, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir que no estábamos solos. «Tenemos que llamar a alguien», dijo Emma, su voz quebrada. «A la policía, a los bomberos, a alguien». Asentí, aunque en el fondo sabía que era inútil. Las sirenas que habíamos escuchado antes ya se habían apagado, y el caos en la calle no parecía estar bajo control. Aún así, saqué mi celular del bolsillo y desbloqueé la pantalla con dedos temblorosos. No había señal. Ni una sola barra. Lo intenté una y otra vez, moviéndome por el pasillo como si eso pudiera ayudar, pero nada. «No hay señal», dije, tratando de mantener la calma. «Prueba el tuyo». Emma sacó su teléfono y lo revisó rápidamente. Su rostro se ensombreció. «Nada. Ni siquiera puedo abrir las redes». Intentamos conectarnos al Wi-Fi del edificio, pero la red estaba caída. Probamos con otras redes cercanas, pero ninguna funcionaba. Era como si el mundo entero se hubiera desconectado de repente. Emma intentó llamar al 911, pero la llamada no se completó. Lo intentó una y otra vez, hasta que finalmente arrojó el teléfono al suelo con frustración. «Esto no tiene sentido», gritó, sus palabras resonando en el pasillo vacío. El sonido atrajo algo. Desde el extremo del pasillo, una figura se movió lentamente hacia nosotros. Al principio pensé que era otro vecino, alguien que necesitaba ayuda, pero entonces vi su rostro. Estaba cubierto de algo que parecía moho, una sustancia blanca y fibrosa que se extendía desde su boca hasta sus ojos. Sus movimientos eran erráticos, como si no pudiera controlar su propio cuerpo, y cada paso que daba parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Pero lo peor era el sonido que hacía, una especie de gemido ronco, como si estuviera tratando de hablar pero ya no pudiera formar palabras. «Emma, retrocede», murmuré, levantando el bate. Ella obedeció, pero no pudo evitar mirar fijamente a la criatura que se acercaba. «¿Qué le pasa?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí, aunque en el fondo sabía que no era humano. No del todo. La criatura se abalanzó de repente, moviéndose más rápido de lo que esperaba. Logré esquivarla por poco, y el bate golpeó su costado con un sonido sordo. Cayó al suelo, pero se levantó casi de inmediato, como si no sintiera dolor. Esta vez, su cabeza giró hacia mí con un movimiento antinatural, y sus ojos, cubiertos por esa sustancia blanca, parecían mirarme sin verme. «¡Corre!», le grité a Emma, y no necesitó que se lo dijera 2 veces. Corrimos hacia las escaleras, pero antes de bajar, me detuve. Desde el rellano, podía ver el vestíbulo del edificio. Estaba lleno de gente, pero no de la manera normal. Algunos yacían en el suelo, inmóviles, mientras otros se movían de manera extraña, como si estuvieran perdidos. Y luego estaban los otros, los que se movían con esa misma torpeza espasmódica que había visto en el vecino del 304 y en la criatura del pasillo. «No podemos bajar», dije, agarrando a Emma del brazo. «Está lleno de ellos». «¿Ellos?», preguntó, su voz temblando. «¿Quiénes son ellos?». No supe cómo responder. En lugar de eso, la llevé de vuelta al pasillo, hacia el otro extremo, donde había una salida de emergencia. La puerta estaba cerrada con llave, pero el vidrio de la ventana lateral estaba roto. Con cuidado, metí la mano y abrí la cerradura desde dentro. «Vamos», dije, abriendo la puerta lentamente para no hacer ruido. El techo del edificio estaba vacío, excepto por algunas antenas y unidades de aire acondicionado. Desde allí,
podíamos ver la ciudad o lo que quedaba de ella. Columnas de humo se elevaban en la distancia, y los sonidos de los disparos y los gritos eran más fuertes que nunca. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. No había aviones en el cielo, ni coches en las autopistas. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Emma se acercó al borde del techo y miró hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, su voz llena de desesperación. No tenía una respuesta. Pero sabía que no podíamos quedarnos allí. No por mucho tiempo. Vamos a encontrar a alguien, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Alguien que sepa lo que está pasando. Alguien que pueda ayudarnos. Ella sintió, pero no dijo nada. En ese momento, un sonido nos hizo girar hacia la puerta del techo. Alguien, o algo, estaba subiendo las escaleras. Prepárate, murmuré, levantando el bate una vez más. Emma apretó el cuchillo con fuerza, sus ojos llenos de miedo pero también de determinación. El sonido se acercaba cada vez más. Y entonces, la puerta se abrió. La puerta del techo se abrió de golpe, y una chica apareció en el marco, jadeando y con el rostro empapado en lágrimas. Tenía el pelo revuelto y la ropa manchada de algo oscuro que no quise identificar. Sus ojos, hinchados y rojos, se clavaron en nosotros con una mezcla de alivio y desesperación. «Por favor, ayúdenme», gritó, corriendo hacia nosotros. Mi novio, él. Se volvió loco. Emma y yo intercambiamos una mirada de preocupación antes de que yo bajara el bate un poco, aunque no lo suficiente como para confiar del todo. La chica se detuvo frente a nosotros, temblando como una hoja. «¿Qué pasó?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz sonaba más tensa de lo que hubiera querido. Ella tragó saliva, luchando por formar palabras entre los sollozos. Estábamos en el apartamento. Él empezó a toser esta mañana, pero no le dimos importancia. Dijo que era solo un resfriado. Pero luego empezó a respirar de manera rara, como si no pudiera sacar aire. Y su piel se puso pálida, como si se estuviera muriendo. Le dije que fuéramos al hospital, pero él se negó. Dijo que solo necesitaba descansar. Hizo una pausa, mirando hacia la puerta del techo como si esperara que algo saliera de allí en cualquier momento. Y entonces, continuó, su voz quebrada, empezó a actuar raro. Se levantó de la cama y se quedó mirando al vacío, como si no supiera dónde estaba. Le hablé, pero no me respondió. Y luego se volvió hacia nuestro hijo. Emma se llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Tu hijo?, preguntó, casi en un susurro. La chica asintió, llorando de nuevo. Sí, lo atacó. Lo mordió en el brazo. Yo no sabía qué hacer. Lo empujé, lo golpeé, pero él no se detenía. Era como si no me escuchara, como si no fuera él. Logré sacar a mi hijo de allí, pero estaba sangrando tanto. Se interrumpió, sollozando de manera incontrolable. Emma se acercó a ella y la abrazó, tratando de calmarla, aunque yo podía ver que ella misma estaba al borde del colapso. ¿Dónde está tu hijo ahora?, pregunté, tratando de mantener la cabeza fría. En el apartamento, respondió la chica, secándose las lágrimas con la manga. Lo escondí en el armario antes de salir. No sabía qué más hacer. Pensé que si encontraba ayuda, tal vez podríamos salvarlo. Pero afuera todo el mundo está igual. Gente corriendo, gritando, atacándose unos a otros. Vi a un hombre morder a una mujer en el cuello, y ella ni siquiera luchó. Mientras hablaba, un sonido nos hizo girar hacia el borde del techo. Abajo, en la calle, un grupo de 3 personas corría desesperadamente, zigzagueando entre los coches abandonados. Detrás de ellos, una horda de algo los perseguía. No podía distinguir bien desde esta altura, pero sus movimientos eran erráticos, casi espasmódicos, y algunos de ellos arrastraban los pies como si no pudieran controlar sus propios cuerpos. Aquí arriba», grité, agitando los brazos para llamar su atención. Pero no nos miraron. Siguieron corriendo, ignorándonos por completo, hasta que desaparecieron en una esquina. La horda lo siguió, y entre ellos pude ver a un hombre con la camisa desgarrada y cubierto de sangre. La chica a mi lado soltó un grito ahogado. «Ese es él. Ese es mi novio».
Emma la sostuvo mientras ella lloraba, y yo me quedé mirando la calle, tratando de procesar lo que acababa de ver. No podemos bajar, dije finalmente. No ahora. Emma asintió, aunque su rostro estaba lleno de preocupación. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos aquí? Por ahora, sí, respondí. Hasta que todo se calme. O hasta que encontremos a alguien que nos ayude. Pasamos las siguientes horas en el techo, observando el caos que se desarrollaba a nuestro alrededor. Desde nuestra posición elevada, podíamos ver a la gente corriendo por las calles, algunos gritando, otros luchando, y otros simplemente caminando, como si no supieran a dónde iban. Algunos de ellos tenían algo creciendo en sus rostros, una especie de sustancia blanca y fibrosa que parecía extenderse desde sus bocas y narices. ¿Qué es eso?, preguntó Emma, señalando a un hombre que pasaba por la calle con la mitad de su cara cubierta por el hongo. No lo sé, respondí, aunque en el fondo tenía una idea. Pero no parece bueno. La chica, que se había calmado un poco, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, mirando al vacío. Mi novio tenía eso en la cara, dijo en voz baja. Antes de que se volviera loco. Emma y yo intercambiamos otra mirada. ¿Creen que es algún tipo de enfermedad?, preguntó Emma, su voz temblando. Podría ser, dije. Algo que se está propagando. Un virus, tal vez. Pero los virus no hacen que la gente actúe así, objetó Emma. No los vuelven, eso. ¿Y si no es un virus?, preguntó la chica, levantando la vista. ¿Y si es algo más? Algo que no conocemos. El silencio que siguió fue pesado, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Y nuestras familias?, preguntó Emma de repente, su voz quebrada. ¿Qué pasa si ellos también están infectados? No supe qué decir. Mi mente voló hacia mis padres, que vivían en otra ciudad. ¿Estarían a salvo? ¿O estarían pasando por lo mismo que nosotros? No lo sé, admití finalmente. Pero tenemos que encontrar una manera de contactarlos. De averiguar qué está pasando. La chica asintió, aunque parecía perdida en sus pensamientos. Mi hijo, murmuró. No puedo dejarlo allí. No lo haremos, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos bajar así como así. Emma se acercó a mí y me tomó de la mano. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, sus ojos llenos de miedo pero también de determinación. Sobrevivir, respondí, apretando su mano. Eso es lo que vamos a hacer. Sobrevivir. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía apropiado para el infierno en el que nos habíamos convertido. Y mientras nos sentábamos allí, en el techo, escuchando los sonidos lejanos de los disturbios y viendo cómo la ciudad se sumía en el caos, supe que nada volvería a ser igual. Pero también supe que no podíamos rendirnos. No todavía. La chica no podía esperar más. El sol se había hundido por completo, dejando la ciudad sumida en una oscuridad solo rota por los destellos lejanos de incendios y las luces intermitentes de los edificios. Sus ojos, llenos de desesperación, se clavaron en nosotras. No puedo dejarlo allí, dijo, su voz temblorosa pero firme. No puedo. Tiene que estar vivo. Tiene que... No terminó la frase, pero no hacía falta. Emma y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que era una locura, que bajar a los departamentos en medio de todo ese caos era una sentencia de muerte. Pero también entendíamos su dolor. Está bien, dije finalmente, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que era una mala idea. Vamos. Pero tenemos que ser rápidas. Emma asintió, aunque su rostro estaba pálido. Agarró el cuchillo con más fuerza, y yo ajusté mi agarre en el bate. La chica, cuyo nombre aún no sabíamos, nos guió hacia la puerta del techo y bajamos las escaleras en silencio, cada paso resonando en el vacío del edificio. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por las luces de emergencia que parpadeaban intermitentemente. El aire olía a humo y algo más, algo dulce y podrido al mismo tiempo. Avanzamos con cuidado, nuestras linternas de celular iluminando el camino. Las puertas de los departamentos estaban abiertas, algunas de ellas destrozadas, y desde dentro se escuchaban sonidos, gemidos, arañazos, y algo que sonaba como risas ahogadas. «Es aquí», susurró la chica, señalando una puerta medio abierta. Entramos.
El departamento estaba destrozado. Los muebles volcados, las paredes manchadas de algo oscuro y pegajoso que no quería identificar. La linterna de mi celular iluminó un charco de sangre en el suelo y seguí su rastro hasta la habitación. No, gritó la chica, corriendo hacia el cuerpo que yacía junto a la cama. Era un niño. O lo que quedaba de él. Le faltaba un brazo, y la mitad de su rostro había sido arrancada, dejando al descubierto huesos y músculos desgarrados. La chica cayó de rodillas junto a él, abrazando su cuerpo ensangrentado y llorando desconsoladamente. Lo siento, lo siento, lo siento, murmuraba una y otra vez, acariciando lo que quedaba de su cabello. Emma y yo nos quedamos mirando, incapaces de decir algo. El aire en la habitación era pesado, lleno del olor a sangre y muerte. Pero entonces, algo sucedió. El niño se movió. Fue apenas un espasmo al principio, un temblor en su pequeño cuerpo. Pero luego, con un suspiro ronco y grotesco, sus ojos se abrieron. No eran los ojos de un niño. Estaban velados, cubiertos por una capa blanca y fibrosa, y su boca se abrió en un gruñido que no sonaba humano. ¡Cuidado!, grité, pero era demasiado tarde. El niño se abalanzó sobre su madre, mordiéndole el cuello con una fuerza que no debería tener. La chica gritó, tratando de empujarlo, pero él no se detenía. Sus pequeños dientes se clavaban en su carne una y otra vez, mientras sus manos, o lo que quedaba de ellas, la arañaban sin piedad. Emma y yo retrocedimos, horrorizadas. No sabíamos qué hacer. No podíamos hacer nada. Y entonces, escuchamos más ruidos. Provenían del pasillo. «Alguien viene», susurró Emma, su voz llena de pánico. Nos escondimos a un costado de la puerta, justo cuando dos figuras entraron al departamento. No eran humanas. No del todo. Sus rostros estaban deformes, cubiertos por esa misma sustancia blanca que habíamos visto en otros, y sus movimientos eran espasmódicos, como si no pudieran controlar sus propios cuerpos. Se abalanzaron sobre la chica, que aún luchaba por su vida contra su propio hijo. Los gritos llenaron la habitación, un sonido que nunca olvidaré. «Tenemos que irnos», susurré, agarrando a Emma del brazo. Ella asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sabíamos que no podíamos hacer nada por la chica. Si nos quedábamos, seríamos las siguientes. Corrimos hacia la puerta, esquivando a las criaturas que ahora se alimentaban de la chica. Sus gritos nos persiguieron mientras salíamos al pasillo, pero no nos detuvimos. No podíamos. El edificio era un laberinto de sombras y sonidos aterradores. Cada paso que dábamos era un riesgo, pero no teníamos otra opción. Finalmente, salimos a la calle, donde el aire frío nos golpeó en la cara. ¿A dónde vamos?, preguntó Emma, jadeando. Lejos de aquí, respondí, aunque no tenía idea de a dónde. Los gritos de la chica aún resonaban en mis oídos, mezclados con los sonidos de la ciudad en llamas. Sabía que nunca los olvidaría. Pero también sabía que, si queríamos sobrevivir, teníamos que seguir adelante. El mundo se había convertido en un infierno, y nosotras éramos solo dos chicas tratando de escapar de él. Comenta si te ha gustado la historia y si te gustaría escuchar otra historia sobre algún otro universo de ficción. ¿Un civil en Shares of War? ¿Un pescador en Titanes del Pacífico? Déjalo en los comentarios.